Bueno, ya pasamos por un poco por el guión, un poco por la parte visual. ¿Qué tal si vamos en general, una reflexión más integral? Así jugamos un poco con todo. Yo un poco les había adelantado que tuve un poco la sensación esto de ir a leer un clásico, de decir, bueno, ok, vamos, Constantín, vamos a jugar con esta. Y la verdad, bueno, esto que decía que me había jugado con las expectativas en el sentido de me había retrucado más de lo que esperaba, lo que siento que de alguna manera es la lectura ideal. Esto de que por más que creas que sabes a lo que vas, te encontrás con mucho más. Así que yo la verdad que quedé muy feliz con la lectura eh, en sí. Y como que uno entiende, viste, como que siempre cuando uno va escuchando los nombres de superhéroe, Constantine tiene un aura especial y cuando entras decís, ah, es por esto. Eso lo banco un montón, ¿no? No sé ustedes cómo la vivieron. Y en mi caso yo tenía un poco de conocimiento por la cosa del pantano. Y Hellblazer la empezaba a leer en su momento y tampoco. Creo que leí lo mismo, 12 números, y ahora lo volví a redescubrir. Y en cuanto gráficamente es realmente un gusto adquirido, pero ahora lo ves y sí, sí, funciona todo perfecto. Pero la primera vez es medio, puede que no te guste. Después el guión es muy bueno, el personaje es muy interesante, me gusta el hecho de que no sea moralmente correcto, está en un gris permanente, tiene buenas intenciones a veces, pero bordea lo incorrecto. Y sí, voy a seguir leyendo lo que me queda de toda la serie, porque ya me enganchó, ya estoy adentro. ¿Carlos? ¿O largo yo? Carlos es el gran fan acá. El fan. No, sí, sí, yo sí pues hace años leí los 300 números. No, a mí me encanta el tema porque mezcla dos cosas que me encantan, pues que creo que el género de detectives y esta cuestión sobrenatural y lo que hablábamos, pues, no sé, además pues de la cuestión detectives que el personaje es muy atractivo, Ujú. tiene mucho poder y yo no sé si es porque viene de Moore, pues, con esta mística que tiene él, pero sí, 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 yo creo que es un personaje muy poderoso, que más allá de las historias que a mí me gustan, este personaje atrae mucho, está muy bien hecho y evoluciona, y esta evolución ciertamente con cada guionista, con cada dibujante, hay un cambio, obviamente, pero se mantiene. Hay algo pues, que viene de Delano y de Moore, que se mantiene y que está ahí. Hay otros enfoques, obviamente, a veces baja, otras veces sube. Algunas historias, obviamente, no todo va a ser muy bueno, pero es bueno. En general, vale la pena leerlo. Y lo que recordábamos ahorita que tiene bastante también esto de Alex Sinner, que es un personaje que crece, que envejece, que eso es lo interesante y que todo este pasado va a importar, importa lo que pasó en el uno, te va a significar lo que vale en el 200, en el número 200. Eso me parece, me gusta bastante de la Bueno, serie. que eso también resulta una novedad en el mundo de los cómics de superhéroes, porque quizás a veces nos pasa como lectores que hay ciertas decisiones sobre la evolución de algún personaje que de alguna manera uno dice, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esta etapa de este personaje? Pero que al mismo tiempo tenés ese miedo, ese interno de decir, esto no va a durar. Y quizás una de las cosas que me gusta de Constantine es, bueno, cambio que aparece en mayor o menor grado dura, o sea, va apareciendo. También me gusta ese estudio que van haciendo los guionistas y los dibujantes posteriores, sobre todo los guionistas, de recuperar aquello que también se puede entroncar con sus inquietudes y continuar una larga tradición, ¿no? Porque a veces nos pasa con algunos personajes que no tienen esa continuidad. Depende de quién te lo agarre, hay como muchísimos altibajos, resets y ese tipo de cosas. Y me parece casi, digamos, maravilloso y rarísimo de encontrar en un personaje
que duró los 300 números, o sea, que más números duró en proporción de ese run pensando después de la crisis de las tierras infinitas, y que de alguna manera baja la persiana de Vértigo. Cuando Vértigo cierra Constantine, número 300, chau, se acabó un ciclo, chau Karen Berger se fue a laburar a otro lugar, muchos fueron a trabajar con ella en los otros espacios porque ya sabían que ella les iba a amparar un espacio de creatividad y de calidad, ¿no? Con respecto a la obra, me pasa lo mismo que con casi todas las de Vértigo, que uno entró a leerlas cuando era chico, 15, 16 años, encontradas así a los ponchazos, que uno tiene otros intereses. A los 16 años yo creo que los cómics de superhéroes están, en mi caso particular el manga también andaba dando vueltas. Entonces es como que había un montón de cosas atractivas, pero como viste cuando no le podés entrar, como cuando no le podés entrar a ciertos autores literarios hasta cierto momento, hasta que hay como cierto clic, y después es como que es todo clarísimo, todo diáfano, decís, era esto, por supuesto que me voy a quedar toda la vida acá. Pero me parece que tiene un gusto más especial cuando es adquirido. No lo digo como algo malo, ¿no? No, Esto con las ¿sabes? ilustraciones. Estaba pensando en esto que tiraba Carlos de la edad, de que es el héroe que envejece, y cómo a Constantine le queda bien envejecer, en el sentido de que es alguien que lo caga a palo la vida, como es, y como que mientras más cagado a palos está, más lindo es Constantine, entonces la vejez le funciona. Estaba pensando si hay, como es una versión medio pesimista de decir el click que decías vos. Y bueno, te tiene que haber cagado un poco a palos la vida, como para entender por dónde va Constantine. O te Es empiezan así como cierta música, tenés un momento para escucharlo y Constantine tenés un momento para leerlo. Capaz que justo estás buscando eso. Estás buscando un cómic oscuro, brujería o algo que te interesó y entraste y vas. te Si empieza lo a agarraste movilizar de casualidad y capaz que no. Si más o menos sabés de qué va o tenés ciertos intereses o justo, no sé, te puede Claro, pegar de una forma. sale de ver los supercampeones y viene a ver esto y es como, bueno, está bien. te moviliza, o Dragon Ball, no sé, te moviliza de otra manera. Dragon Ball, el culto a la amistad, en la que si no te termina matando Goku, eventualmente te convertís en su amigo. Acá también me gustan las alianzas, ¿no? Que va desarrollando con tipos, con circunstancias antagónicas, y tiene que ver quizás eso que alguna vez vimos en los talleres de guión acerca de el esquema actancial, donde tenés actantes. Hay intereses que están en pugna y esa pugna es lo que dispara la cuestión dramática, pero al mismo tiempo no se trata de esa cosa maniquea de blanco y negro, de buenos y de malos. También de alguna manera, en la medida que uno va creciendo, ve en Constantine el reflejo de un montón de tensiones de nuestra vida ahí. O que te pasaron o que pasan y que te interpelan de alguna manera. Y me parece que eso es importante. Y también me parece importante que las distintas etapas de Constantine te ofrecen nuevos abordajes a estas aristas que las que Delano, en estos primeros 12 números que vimos, nos ofrece un panorama ochentero, pero también van cambiando los personajes y van cambiando las épocas en las que van viviendo y las cosas que los van movilizando, ¿no? Estaba pensando un poco en esto de que traían de cómo el personaje se mantiene. Y creo que hay algo en esto de las ideas fuerza, como que Constantine, siento que lo puedes definir acertadamente en dos o tres palabras, tipo de un hijo de puta, cazademonios, perturbado, ponele. Se podrían afilar un poquito las palabras, pero como que hay dos o tres conceptos que son tan fuertes que siento que lo podés, agarrás un nuevo tomo de Constantine y en 3 viñetas ya se define eso. ¿Me entendés? Como que no necesitas una backstory que explique exactamente, por más que tenga encanto ir a la backstory. Sí. Esto de
haces 2 movimientos y ya entendés para dónde juega. Y después es profundizar, jugar en el detalle y demás. Y que siento Sí. que este tipo de personajes que se lo van pasando entre guionistas, como esas ideas son tan fuertes, como que eso sobrevive al detalle del nuevo arco. Sí, sí, sí. De hecho, te diría que esto que decís vos de personaje me hizo acordar a un personaje que me gusta mucho. No tiene tantos cuentos. De Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que se llama Solomon Kane. Que es efectivamente es un cazador de demonios, que es un fanático, pero que al mismo tiempo es un puritano que está tratando de purgar sus pecados, ¿no? Y hay personajes, Conan el Bárbaro, Solomon, tienen esa idea fuerza, ¿no? Que aparece ahí. Y también lo que me resulta interesante es cómo habilitan a disparar, no digo émulos o sucedáneos, pero sí como que habilitan a pensar en otros, ¿no? Y pienso que en nuestro terruño, en la Argentina, hay un guionista que es Mauro Mantela, que tiene un personaje que se llama Bizancio. Y Bizancio, básicamente, el nombre del personaje, es una mezcla entre un poco Constantine, un poco Custer, el de Preacher, ¿no? Como Vértigo en sus vertientes es como que influenció. Y pensaba la otra vez, ¿no? A su manera, si Spawn hubiera existido desde el 90 y pico, de McFarlane con su rimbombancia y todo lo demás, si no hubiese habido toda una parafernalia de temática que inaugurada por Vértigo y principalmente alimentada por personajes como Sandman o como Hellblazer o el mismo Something y todo el Vertigoverso. A mí me gusta decirle Vertigoverso, ¿no? Tiene un poco de... Estaba pensando que por ahí en esto de revalorar un poco de... Está bien, no tengo muy leído Spawn, Sí. la aclaro, pero siento que en Spawn hay una cuestión de demonios contra demonios o alguna cuestión así, pero que acá claro, tiene esta cuestión de es gente contra demonios y gente en el peor sentido de la palabra gente. O sea, gente del orto, gente que se traiciona uno al otro, que tienen todos los vicios, cada uno es peor que otro. No, a lo que me refería yo es a que no hubieran podido existir, no podrían haber visto la posibilidad de existir sin esto. Por supuesto que para mí Spawn es un personaje inferior en términos de proporción. Igualmente lleva 800.000 números y son totalmente discutibles, como también me parece que Matt McFarlane es otro tipo de guionista. Ya empecemos que es norteamericano, tiene otra mirada, pero sí me parece que pongo otro ejemplo, de uno que era dibujante de Sandman, de Max, de Sam Kidd, ¿no? Sí. También, bueno, no podrían existir esos productos sin Vértigo y sin probablemente vehículos como John Constantine, ¿no? Es una rara avis de todas maneras que haya salido en DC, que es la cara del tradicionalismo para otras cosas. Eso es lo más sorprendente. No salió de Marvel. Claro. Sí, sí, Y claro. por ahí un poco el encanto del contraste, ¿no? Claro, y en esa misma época también está que antes vino Mouse y antes de eso está cómics, Sí. o sea, El underground, ¿no? Sí. el underground, o sea, también algo de eso llevó también a desear pensar otras cosas, ¿no? Pensemos esto, así como hablamos de la Thatcher hoy, también tenemos que pensar que cuando en otras juntadas que tuvimos, cuando hablamos de Batman Año 1, de Frank Miller, la época de Thatcher es la época de Reagan, la época de Punisher en Marvel, ¿no? O sea, tenemos muchísima tela para cortar, por supuesto, en esos análisis. Cómo influencia ese espíritu de época a estas producciones. Entonces esas ideas fuerza, además absorben ese contexto y van. Y lo que hablábamos también, la libertad que les dio a los autores, ¿no? Que eso fue fundamental. Algo Sí. que no tenía, pues. Y el coraje de sacar algo así, Claro. porque hablan de temáticas muy oscuras, que en DC no se toca.
particularmente. Igual esa es una de las cosas que siento que uno con el tiempo le valora un montón a Constantine, pero en su momento, digo, no sé bien cómo le habrá ido, pero como que en su momento era el experimento de andás a ver Mirá, por dónde iba. lo suficientemente bien como para que durara lo que duró. Evidentemente había en el mundo capitalista, funcionaba lo suficientemente bien como para decir, che, no, las cerramos, o hacemos una miniserie de 12 números y se terminó la joda, se terminó el jueguito. Lo intentamos, fueron 12 números y ya está, que era lo que decía Delano en una entrevista, ¿no? Que bueno, va a llegar como hasta el número 40, después va a volver en otras etapas. No sé realmente, habiendo leído otras etapas y de manera más desorganizada, no sé si a veces la invitación sería empezar por los primeros 12 números de Hellblazer para todo el mundo. Por eso entiendo que en ediciones nacionales empezaron a publicar Hellblazer y empezaron con el tomo que está más inspirado después de la película de Keanu Reeves, ¿no? En la época de Garth Ennis, que es el número 47, 45, por ahí. Malos hábitos o Sí, por sí. grado. Sí. Que no significa que si le va bien en ventas después desandan. Hay un revival, ¿no? Igual, no siento que es un mal arranque. Es como, No. claro, para mí hay algo de tenés que saber por dónde va, aunque sea, digo, si decís, bueno, de vuelta, si salís de anime, el personaje, como es lo importante es la amistad y caes acá, bueno, tal vez te Sí. caiga mal. Por eso Eh, me parece que si vos tuvieras que entrar por acá, no está de más hacer la recomendación de leete el arco chiquito no toda la cosa del pantano de Moore, pero sí ese pedacito de la cosa del pantano, donde aparece por primera vez Constantine, me parece que es crucial, porque además cierra, spoiler, cierra la resolución que a vos te pareció un poco chafa, ¿no? De cómo resuelves determinada cuestión. Si hubieras leído, creo que le das otra lectura. lo peor es que creo que la leí, pero hace un montón, ¿viste? Cuando tenés las ideas confusas Sí. ¿qué ha pasado ahí? No, y yo creo que la lectura también es difícil porque o sea, porque es esto, pues, la forma de las viñetas, el dibujo no es limpio, ¿no? O sea, Claro. es sucio, los Sí. temas, y Bastante texto para una historieta de la época también. si lo comparamos, por Bueno, ejemplo, con los superhéroes. Miller, ¿no? Con Miller. Por Ah, ejemplo, Sí. que uno lo lee pasa 3 hojas, tira el cómic y bueno. No, o sea, lo pone. Estaba pensando, y como para ya ir apuntando a cerrar, si se Sí. les ocurre, siendo que hay tanto para leer de Constantine, se les ocurre alguna otra recomendación de, bueno, este arquito de acá, agarrá lo que está bueno, no Para mí sé la si los época. pongo en una situación No, complicada. no, porque yo no lo tengo, no leí los 300 números, así que, pero sí A recuerdo ver, Carlos, nuestro especialista. No, yo creo que la segunda etapa sí llama bastante la atención. O sea, como si quieren Segunda etapa. engancharse más con Garth los Ennis, titanes, sí, es una es buena. una. Y A mí particularmente la que dibuja, que a veces le mete zaraza, Leonardo Manco y Mike Carey. A mí Mike Carey me gusta mucho porque me gusta mucho Lucifer, por ejemplo. Soy bastante fanático de Lucifer, otro spin-off, pero en este caso de la obra de Sandman, cortesía de Gaiman. Pero esos, Paul Jenkins a mí me gustó. De hecho, yo lo sí, conocí por las historias de Paul Jenkins, que no son tantas. Ahora no me acuerdo si es el número 100 y pico. No quiero hacer trampa mirando internet. La gente lo puede googlear. Hay las de órdenes. Azarello, Las de Azarello. Azarello, el primer guionista norteamericano en abordar el sí. cómic. Que está en la cárcel. Que lo mete en la cárcel. En ese, ¿no? ¿Será? Estamos jugando de memoria. Aún así, la recomendación es que a uno le ha servido. Hay órdenes de lectura que te plantean, fulano escribe de tal época a tal época y más o menos la cosa va por acá. Me parece que uno le puede entrar al número 200 y pico y después volverte, ¿no? Y no es que te perdés a veces tanto. Bueno, y los Siento que especiales también hay cosas chéveres.
Sí. Siento que en el mundo de los cómics hay algo de bancar la comunidad, en el sentido de ponerse a googlear, digo, no ser medio cabeza dura qué sé yo, de por ahí a mí me pasa de venir más de la literatura que digo, bueno, tengo que leer una saga, voy a arrancar por el principio. Como es esto de googlear, ver un poco los foros o espacios como este, a veces está bueno, más que nada como para entrar mejor, digo, esto de tener a alguien, sobre todo cuando es comunidad, lo que suele pasar es que los buenos comentarios se replican, se suman y a veces está bueno, qué sé yo. Hay muchos casos. Estaba pensando en el mundo anime, a veces está bueno como para evitar rellenos al pedo, con varias series de cómics siento que también pasa algo de eso. Sí, hay algo como de abrumador, ¿no? En el Claro. cómic de superhéroes o en el cómic, en el manga te pasa, decir, ¿y por dónde le entro acá? Pero un poco también estamos cumpliendo esa función acá, ¿no? A quien mire esto, si le sirve, si le sirvió, si no le spoileamos demasiado. Y si tienen algún arco preferido, lo pueden dejar en los comentarios. Vamos cerrando por la fecha de hoy. Muchas gracias a todos los que nos dieron su atención durante el programa de hoy. Gente, un placer, como siempre, hablar con ustedes. Así que los dejamos. Por favor, me gusta suscribir, compartir y todo ese tipo de cosas que ya conocemos. Y bueno, nos vemos en la próxima.